él es un ilegal, está aquí, viene de manera ilegal, ¿no? Como les digo a mis estudiantes, es el primer mojado, ¿no? Es la verdad, porque viene completamente de ilegal. Además trae contrincantes, ¿no? Vienen otros expedicionarios que sí vienen de manera legal, sí traen sus capitulaciones, y por lo tanto Cortés necesita forzosamente, antes de que les ganen el negocio, irse legitimando ante el rey. Y sus cartas, aparte, no son nada más una narrativa, sino esa narrativa es usada para ir insertando, no da mucho tiempo para explicarlo ahora, pero va insertando todos aquellos elementos jurídicos, como esta narrativa de los ricas cosas que hay aquí que pueden ser para el rey importantes, ¿no? Es esta capacidad de mantener una estrategia. Él conoce de leyes, él viene de la escuela de Salamanca precisamente, por lo tanto sabe de lo que está hablando. ¿Y por qué es importante entender esta manera de redactar de Cortés sus cartas? Porque su primera carta y su estrategia de la primera carta es distinta a las otras cartas, y ahí se puede ver en los diferentes momentos y circunstancias que está viviendo Cortés y cómo va respondiendo a ellas a partir de los documentos que está emitiendo. Y así como lo hizo Cortés, lo va a hacer Fernández del Castillo muchos años después, en donde también va a generar una estrategia discursiva, porque él también tiene intereses que defender. Y así como lo hicieron los españoles, los diversos españoles, las crónicas de los frailes, también esas crónicas están claramente sesgadas y van a decir las cosas, obviamente, que se espera que se digan para poder ir posicionando sus discursos. Hay que tener en cuenta que el rey no está aquí. Todos están escribiéndole a las autoridades reales, pero el rey no está aquí, él no puede constatar, y por lo tanto la única manera de poder demostrar una u otra cosa es a través del poder de la escritura, y eso es lo que ellos van a empezar a hacer. Y de la misma manera que hicieron ellos, como Pepe Pantoja que nos acaba de comentar, los nativos hicieron lo propio. Ellos se adaptaron y se incorporaron a ese discurso salvífico en el que están insertos, porque para poder tener derechos en ese nuevo régimen tenían que ser cristianos. Es obvio que tenían que ser cristianos. ¿Y cómo van a poderse posicionar en una historia? Ellos están obligados a escribir una historia prehispánica. ¿Y por qué van a escribir una historia prehispánica? Porque las leyes de ese momento tenían como principio que lo más antiguo y los méritos más antiguos son los que tenían preeminencia, a diferencia de lo que pasa hoy. Por lo tanto, ellos van a escribir una historia que sea compatible con las realidades de ese momento. Y para prueba un botón, nosotros no encontramos ninguna crónica, ni la historia tolteca chichimeca, ni ninguna de las crónicas que vaya más allá del siglo XII. ¿Por qué no se habla de la historia previa al siglo XII? Pues porque en el siglo XII es el momento en donde se asientan en esta región aquellos grupos que van a dominar cuando lleguen los españoles. Por lo tanto, la historia previa de los pueblos previos y los pueblos dominados no aparece en ninguna de las crónicas. En ninguna. Por la simple razón de que no es conveniente para los intereses de los que están generando estas crónicas. Así que la historia de la conquista en el siglo XVI va a aparecer en los documentos, sobre todo en los códices más tempranos, aparece simplemente como este fuego nuevo, como este nuevo sol, y por ejemplo en los anales que vamos a tener ya en el siglo XVI, aparece simplemente: este año llegaron los españoles, este año llegaron los frailes, punto, final del texto, ¿no? Y por cierto que no coinciden tampoco en las fechas. Entonces, para los nativos, lo que esto significó, ¿por qué está representado con este fuego? Porque es una nueva era, y ellos sí lo entendieron. Creo que los que no lo entendemos a veces somos nosotros, y siempre intentamos ir a una historia prehispánica que no aparece en esas nuevas narrativas
narrativas que vamos a tener en el periodo novohispano. Entonces, muchas veces en el seminario hemos cuestionado que hay una excelente excavación, ¿no?, arqueológica, padrísima, llena de cosas interesantes para estudiar, y siempre recurren a Sahagún, ¿no?, que se escribió, digamos, hacia la última parte del siglo XVI. Entonces, esas son las cosas que tenemos que repensar. Y no solamente es lo que pasa en el siglo XVI, sino que la conquista va a ser reinterpretada, resignificada en el siglo XVII, cuando el momento histórico ha cambiado, cuando las condiciones en Europa han cambiado. Ya tenemos Trento, ya tenemos vienen los Austrias menores, ya tenemos una nueva circunstancia, y estas narrativas van a cambiar en el siglo XVII. Y ahí va a aparecer la conquista como un momento importante. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando, empezamos a pasar al mundo de la ilustración, las ideas ilustradas, que van a ser, digamos, lo más importante en las crónicas que ya se van a generar en el siglo XVIII, con este nuevo concepto de verisimilitud, y donde ya aparecen en los títulos primordiales, ahora sí, una conquista donde el indio es el protagonista, ¿no? Y donde sí vino Cortés y yo me bauticé y todas estas cosas que conocemos, los que conocemos estos documentos del siglo XVII y XVIII. Y vamos a terminar en el siglo XIX, ¿no?, cuando surge el Estado-Nación, en donde la conquista es el parteaguas, nace en México, ¿no? Y entonces estas diferentes historias locales se van a tener que homogeneizar. Vamos a tener una sola historia nacional y por lo tanto una sola conquista. Es decir, el proceso de conquista es único. No nos importa cuándo hubo conquista en el norte, cuándo fueron las conquistas en otras partes, porque lo que nos interesa es el momento de conquista, que es la llegada de Cortés. Y esto es producto del siglo XIX, del proceso de los movimientos nacionalistas, ¿no? Porque hay una necesidad de construir una nación que no existía como tal, y hay que construirla a partir de una narrativa histórica, y eso es lo que va a hacer, por ejemplo, que nos llamemos México, ¿no? Cuando, si nos vemos, nosotros vamos, por ejemplo, hoy en día a una zona, no sé, zapoteca, ¿no? Y ellos no se reconocen como mexicanos, porque ellos todavía piensan en México de una manera distinta a la que lo pensamos nosotros, y ya hemos interiorizado más este concepto de nación. Por lo tanto, tenemos que pensar en la conquista. El concepto que nosotros hoy tenemos de conquista es un proceso único, es un proceso centrado en México Tenochtitlan, y es un proceso en donde las crónicas son las principales fuentes que nos van a decir qué es lo que pasó, y desaparecemos todo lo demás. Eso es producto de nuestro nacionalismo del siglo XIX, ¿no? Aumentado en el siglo XX después de la Revolución Mexicana. En virtud de esto, a veces hay que pensarnos, bueno, ¿y entonces qué pasó? Por razones de que soy una historiadora, entonces para mí lo más importante es qué nos dicen los pueblos novohispanos. A mí me interesan muchísimo los pueblos novohispanos. ¿Y qué nos dicen ellos de ellos mismos? No me importa que sea un micropatriotismo, pero a mí me interesa mucho saber qué es lo que nos dicen y de qué ideas y de qué formas fueron adaptándose a estas nuevas realidades, y cuáles fueron los intereses que movieron a estos pueblos para irse colocando de estas nuevas realidades. Y por eso es importantísimo que tengamos este archivo. Este archivo fue consultado, nosotros tenemos los trabajos de Francisco González Hermosillo y también de su esposa Andorra Castillo, que ellos consultaron este archivo. Ha sido muy saqueado, o sea, no quiero decir que ellos lo saquearon, pero ha sido saqueado el archivo, entonces no están todos los documentos que en algunos momentos ellos citan, pero este es el archivo que ellos han analizado. Y la razón por la que nadie más lo ha escrito sobre Cholula es porque ellos fueron a los únicos que les permitieron, y ya no se permitió la
archivo. Aquí hubo una jurisdicción, que es la jurisdicción de un corregimiento, porque Cholula fue ciudad, tuvo una categoría más arriba que un pueblo o una villa, tuvo una categoría como en la ciudad de Puebla, tuvo escudo de armas, y por lo tanto la ciudad de Cholula tuvo, no solamente fue una ciudad, sino fue cabecera de una jurisdicción, que esa jurisdicción fue un corregimiento, y se perdieron los documentos, como nos han dicho que se quemaron, etc. Bien, este archivo es el archivo del corregimiento, lo podemos ver por el tipo de documentos que tiene, y bien, los trabajos que hemos visto, bueno, podemos a través de analizar lo que pasa en este archivo, que es muy importante, pues tener nuevas miradas sobre la historia que se ha escrito sobre Cholula desde el siglo XVI, ¿no? Después de lo que ya nos han contado, la matanza y todo eso, bueno, y después, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos una propuesta interpretativa que es la de Norma Castillo, en donde nos dice que Cholula es una ciudad mestiza. Bien, estos documentos nos hablan de que pues realmente había una población muy importante nativa y que tenían muchísimo peso político. Tenían mucho peso político dentro de las tomas de decisiones en la ciudad, porque de hecho no existía cabildo español como si sucedía en la ciudad de Puebla. Aquí solo existía un cabildo y ese cabildo era indio. Y estos cabildos, además, no nada más había una república, sino en esta capacidad de reinventarse de estos pueblos, lo que hicieron fue modificar ese sistema hispano, y entonces vamos a tener una serie de pueblos, y esos pueblos van a tener sus propias repúblicas y sus propias formas de gobierno. Es muy interesante además encontrar en este archivo cómo va cambiando esta estructura en el siglo XVI hacia el siglo XVII y hacia el siglo XVIII, cómo se mueven los intereses políticos dentro de esta gran Cholula, y sobre todo cómo de una jurisdicción española pasan a ser estas apropiaciones de una autoridad o de un sistema español, y se van construyendo las dinámicas propias de lo que es la Cholula novohispana. Así que creo que sería también interesante llegar al siglo XIX, que no conozco, pero creo que sería interesante ver ya cómo se mueve Cholula ya en el